vamos a iniciar la grabación y nada, darle las gracias a todos los asistentes por participar de este espacio que está pensado en los escenarios de práctica que se han vinculado a la universidad y de pronto si tenemos escenarios nuevos, también invitarlos para que aprovechen esta oportunidad de vincular practicantes universitarios a través de contratos de aprendizaje. Doctor Salguero, entonces ya voy a dejar de compartir mi pantalla y para que usted pueda compartir la suya. Muchas gracias. ¿Me están escuchando? Sí, perfecto. Listo. Bueno, entonces vamos a empezar. Entonces, tenemos la presentación de contrato de aprendizaje, todo lo que tiene que ver, voy a hablarles en este momento con lo que tiene que ver con regulación de cuota de aprendices, ¿sí? Eh, Nos debemos acordar de que todas las empresas están obligadas a tener, todas las empresas que estén obligadas a tener aprendices deben hacerlo informando al SENA, domicilio principal, eh, a cada Coordinación Nacional de Servicio a la Empresa y Contrato de Aprendizaje. Deben presentar las matrices, deben esperar un acto administrativo donde se les asigna la cuota de regulación, luego se les notifica sobre este acto administrativo. Una vez quede ya notificada, firmada y ejecutoriada la resolución, empieza el cumplimiento de la cuota. Las matrices que debemos presentar cada vez que vamos a enviarle información al SENA, debemos generar esta matriz, ¿sí? Que es donde se hace el análisis de personal para establecer la cuota regulada de las empresas. Esto lo hago contextualizándolos con el fin de que las empresas sepan de dónde sale la asignación de la cuota y por qué. Las empresas están obligadas a tener, como lo dice la norma, la ley 789 del 2002, a tener aprendices y deben presentar esta información a las regionales correspondientes del SENA. En este momento, el SENA viene trabajando, actualizando este listado de códigos de oficios y muy seguramente ahorita para el mes de marzo, más o menos ya marzo, abril, están cambiando los códigos. Por ahora se continúa presentando la información como normalmente lo vienen haciendo. Los cargos excluidos para la regulación tenemos a los vigilantes, que incluyen a los vigilantes de hoteles y botones, ¿cierto? En este momento es que estamos en proceso de actualización. Eh, las empresas excluidas de la regulación de cuota de aprendices son las empresas temporales y cooperativas de trabajo con menos de 15 trabajadores, empresas entre 1 y 14 empleados, empresas del sector de la construcción porque aportan al FIC, empresas del Estado que no desarrollen actividades industriales ni comerciales, las empresas con reconocimiento legal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en cumplimiento de los requisitos del decreto 4642, y las empresas en liquidación. Estas serían las únicas, de resto todas las empresas están obligadas a presentar la información dentro de los periodos establecidos. Ya más adelante les voy a contar en qué periodos se hacen las presentaciones de la información. Para la modificación de cuota, tenemos el decreto 1334 del 2018, por el cual modifica al artículo 226311 del decreto 1072 del 2015, donde se hace la presentación de las matrices. Aquí les voy a mostrar un video rápidamente, a ver si lo permite y lo ¿Cómo pueden ver. erradicar la matriz de planta de personal desde el sistema de gestión virtual de aprendices? Las empresas deben reportar el número de trabajadores que tienen con el fin de determinar la cantidad de contratos de aprendizaje que le corresponde. Para realizar este proceso ingresa a caaprendizaje.sena.edu.co.
Selecciona la opción Empresas y registra tu NID y contraseña. Luego elige la opción Perfil empresarial, Matrices de planta personal y Presentar matrices de regulación. Lo primero que debes hacer es definir si vas a realizar el reporte mensual o semestralmente. Si tienes trabajadores rotativos, te recomendamos elegir la opción mensual y elegir el mes para el cual vas a hacer el registro. De lo contrario, selecciona la opción semestral. Ahora debes elegir cómo registrar los perfiles de tu planta de personal. En la opción Ingresar Trabajador Matriz 1, puedes registrar los perfiles que hacen parte del listado de ocupaciones establecido. Filtra los resultados de acuerdo a las categorías. Selecciona el oficio que buscas. Registra el número de trabajadores que realizan este oficio, la cantidad de horas que desarrolla un trabajador a la semana y la sumatoria de las horas semanales de todos los trabajadores. Por último, indica si deseas que la información de este oficio se registre en todos los meses del periodo que vas a presentar. Si requieres registrar oficios que no aparecen en el listado, puedes hacerlo en la opción Ingresar Trabajador Matriz 2. En oficio, escribe la ocupación del trabajador y posteriormente diligencia los demás campos. A medida que registres los oficios, estos aparecerán en la pantalla. Puedes editar la información o eliminar alguno si lo requieres. Una vez hayas ingresado toda la información de tu personal, finaliza el proceso con el botón Radicar información. Recuerda que una vez radiques la información no podrás realizar modificaciones. Si quieres consultar las matrices de otros periodos o exportar un PDF, puedes hacerlo en la parte superior de la pantalla. Bueno, como pudimos observar, ¿Cómo radicar la matriz de planta de... Como pudimos observar, es cómo se debe presentar la información a través del aplicativo Sistema de Gestión Virtual de Aprendices que tiene el SENA y que tienen los empresarios para actualizar esta información. El decreto 1334 del 2018, por el cual modifica el artículo que les mencioné anteriormente del decreto 1072, lo que solicita es que el empleador, a través del representante legal o su apoderado, remita la información únicamente en las fechas señaladas en los numerales 1 o 2 del presente artículo, para lo cual deberá informar por escrito al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, donde funciona el domicilio principal de la empresa. En este caso, el empleador debe radicar dentro de esas fechas o periodos a los cuales haya optado. Hay algunas empresas que han optado por la opción 1, deben radicar la información en los meses de julio y enero dentro de los primeros 10 días de cada mes. En el caso de julio, deben radicarlo entre los primeros 10 días del mes de julio, ¿sí? Y deben reportar la planta de trabajadores de enero a junio del año en curso. Y en enero se debe presentar dentro de los primeros 10 días hábiles del mes de enero y se debe reportar la planta de personal de los trabajadores de julio a diciembre del año inmediatamente anterior. Ahorita en marzo, que ya se nos aproxima la presentación de la información para las empresas que optaron por la opción 2, deben presentar la información ahora entre los primeros 10 días de marzo. Se reporta la planta de trabajadores de septiembre a diciembre del año inmediatamente anterior y de enero a febrero del presente año. Y para los que presentan en la opción 2 en el mes de septiembre, presentan la información también dentro de los primeros 10 días del mes de septiembre. Se reporta la planta de trabajadores de marzo a agosto del mismo año. Las empresas deben esperar el acto administrativo y no deben autorregularse ni automodificar su cuota. Siempre deben esperar a que el SENA les informe sobre la modificación de la cuota. Invitamos a las empresas que hayan optado por la opción 2, que estén atentos a radicar la información, que hayan optado por radicarlas en el mes de marzo y septiembre, radicarlas ya ahorita para su actualización de información, ahora en el mes de marzo, dentro de los primeros 10 días hábiles del mes de marzo. Las empresas que optaron por la monetización, que es una de las dos opciones que da la ley 789 del 2002,
¿cierto? Porque una de las opciones es contratar aprendices y la otra es monetizar. Entonces, la monetización está establecida en el artículo 34 de la ley 789 del 2002, en el decreto 1072 del 2015, en esos artículos que ustedes observan. Dentro de la circular 168 del 2015, el SENA saca como herramienta esta circular con el fin de que las empresas se puedan apoyar de cómo liquidar la monetización eh, tanto mensual o proporcional a, al pago. Entonces tenemos que la circular nos dice que es una opción que la ley le da al empresario para el cumplimiento de la cuota, no es una sanción. El empresario debe informar esta decisión al SENA del domicilio principal de la empresa. Podrá optar por la monetización parcial o total y deberá realizar dentro de los 5 primeros días de cada mes. Entonces, la monetización como una de las opciones para el cumplimiento de la cuota se puede apoyar a través de esta circular. Los empresarios creen en los talentos SENA. Entonces, acá les voy a dejar este videíto para que lo escuchen y tengan una orientación más clara. Los empresarios creen en los talentos SENA y por eso apoyan a los aprendices para que adquieran conocimientos prácticos en sus compañías a través de contratos de aprendizaje. Toda empresa, a excepción del sector de la construcción, que cuente con 15 o más trabajadores, está en la obligación de realizar contratos de aprendizaje. Sin embargo, si la empresa no quiere realizar los contratos, puede pagar una cuota regulada por cada uno de ellos. A esto se le conoce como monetizar. Pero realmente, ¿qué es más conveniente? Cuando monetizas, de acuerdo a la ley 789 de 2002, debes pagar una cuota mensual equivalente al número total de trabajadores de tu empresa por el 5% por el 100% de un salario mínimo mensual legal vigente. Por el contrario, cuando realizas contratos de aprendizaje, no pagas sobre el 100% del salario mínimo. Pagas un apoyo de sostenimiento del 75% del salario mínimo mensual legal vigente si es en etapa productiva, incluyendo la EPS y la ARL, o del 50% del salario mínimo y la EPS si es durante su formación en la etapa lectiva. Adicionalmente, cuando monetizas, el cálculo de la cuota que debes pagar se hace sobre el número total de sus trabajadores, pero cuando realizas los contratos de aprendizaje, el número de contratos se calcula solo sobre un porcentaje de tus trabajadores, ya que no se deben contar aquellos empleados que trabajan como vigilantes, conductores, mensajeros y el personal de aseo. Por ejemplo, una empresa que tiene 500 empleados, de los cuales 200 trabajan en los oficios excluidos, al monetizar pagaría calculando sobre los 500 trabajadores 25 millones de pesos mensualmente. Por el contrario, si realiza contratos de aprendizaje, la cuota de aprendices se calcularía solo sobre 300 trabajadores, lo que equivaldría a 15 aprendices, que si estuvieran en etapa lectiva representarían un costo de 9.375.000 pesos, generando un ahorro mensual de 15.625.000 pesos. Cuando realizas los contratos, obtienes un ahorro y además contribuyes en el desarrollo de los jóvenes del país. Si quieres conocer más información, ingresa a la sección de empresarios en www.sena.edu.co. Bueno, ya ahí pudimos observar cómo se debe realizar la liquidación de la monetización. Quiero dejar aclarar que el ejercicio está realizado sobre un salario mínimo del año de la vigencia anterior, entonces ya no es 1 millón, es 1.300.000 para que lo tengan en cuenta. Entonces, el incumplimiento de la cuota está establecido en el decreto 1072 del 2015, en el artículo 2.2.6.3.15. Cuando hay incumplimiento, esto genera multas mensuales hasta por un salario mínimo legal vigente mensual por cada aprendiz dejado de contratar. Se debe informar a la regional del domicilio principal, ¿cierto? Para que se genere un estado de cuenta y
deben contactarse con el fiscalizador asignado para la concertación del incumplimiento. Aquellas empresas que ni monetizan ni contratan los aprendices, muy seguramente entran en este tipo de incumplimientos y al tiempo, muchas veces les llegan por parte del SENA para que se pongan al día y lo ideal es que no dejen pasar muchos tiempos de pago de la monetización o el cumplimiento de las aprendices, porque esto va generando intereses y adicional a eso se suman unas multas. Entonces, para que lo tengan claro. Aquí vamos a entrar a hablar sobre el contrato de aprendizaje como tal. El contrato de aprendizaje es una forma especial dentro del derecho laboral, mediante el cual una persona natural desarrolla formación teórica práctica en una entidad autorizada a cambio de que una empresa patrocinadora proporcione los medios para adquirir formación profesional metódica completa y requerida en el oficio, actividad o ocupación. ¿Qué se busca a través del contrato de aprendizaje? Permitir que las empresas accedan al talento humano calificado con pertinencia y calidad y a nuestros aprendices la oportunidad de realizar las prácticas empresariales en ambientes reales, facilitando su inserción laboral formal. Entonces, como la misma ley dice, es un contrato especial dentro del derecho laboral, por lo tanto, no se pagan prestación alguna, intereses de cesantías, vacaciones, todas estas cosas no entran dentro de lo que se le paga al aprendiz. Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Quiénes están obligados a tener aprendices? Las empresas privadas con cualquier tipo de actividad económica diferente a la construcción con 15 o más trabajadores. ¿Por qué con actividad económica diferente a la construcción? Porque las empresas de la construcción no están obligadas a tener aprendices porque ellos tienen o hacen una contribución al FIC o al Fondo de la Industria de la Construcción y por tal motivo eh, las empresas de construcción no están obligadas. ¿Quiénes más están obligados? Las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta del orden nacional, departamental y distrital. Entonces, toda empresa privada con cualquier tipo de actividad económica está obligada a tener aprendices. ¿Qué obligaciones tiene la empresa para con el aprendiz? Pagarle un apoyo de sostenimiento del 50% del salario mínimo legal vigente mensual, más tenerlo afiliado a la EPS. En la etapa productiva, el 75% del salario mínimo legal vigente mensual, más EPS, más ARL. Si la tasa de desempleo del año anterior es menor a 10%, se deberá cancelar el 100% del salario mínimo legal vigente mensual, más EPS, más ARL. Para esta vigencia, el índice de desempleo quedó en el 10.2, por lo consiguiente, se continúa pagando el 75% del salario mínimo legal vigente mensual. Si el índice de desempleo hubiera quedado por debajo del 10%, se hubiera pagado el 100% del salario mínimo legal vigente mensual. Tenemos que aclarar que nosotros hace más o menos el 31 de enero, se sacó la circular informándole a las empresas y a la ciudadanía en general cuánto es el pago del apoyo de sostenimiento para esta vigencia. Las prácticas universitarias, a diferencia de los aprendices SENA y de los aprendices o estudiantes de otras instituciones de formación para el trabajo, las prácticas universitarias, a los universitarios se les paga únicamente en la etapa práctica el 100% del salario mínimo legal vigente mensual y se les debe tener también afiliados a EPS y a ARL. Entonces, para las prácticas universitarias o para los estudiantes universitarios, siempre se les pagará en la etapa práctica, porque no se les paga desde la etapa lectiva, sino desde la etapa práctica,
y el pago es del 100% del salario mínimo legal vigente mensual más EPS más ARL. La normatividad del contrato de aprendizaje está establecida en la Ley 789 del 2002, desde el artículo 30 al 39, donde están todas las generalidades de contrato de aprendizaje. También lo encontramos en el decreto 1072 del 2015. Si alguna empresa quiere hacer alguna consulta, esta normatividad la pueden conseguir en el normograma del SENA. Allí pueden recurrir y encontrar todo tipo de normas a la cual requieran. Generalmente en la ley 789, en el decreto 1072, vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con la reglamentación del contrato de aprendizaje en el capítulo 3, ¿cierto? Allí encontramos todo lo que tiene que ver con requisitos o modalidades del contrato de aprendizaje, la edad mínima del contrato de aprendizaje, la regulación de la cuota de aprendices, lo que acabamos anteriormente de escuchar, parámetros para la modificación de la cuota, lo que se paga por apoyo de sostenimiento, el incumplimiento de la relación de aprendizaje por parte del aprendiz, el incumplimiento de la cuota de aprendizaje o monetización y todo lo que tiene que ver con aprendices voluntarios y otros temas que reglamenta el contrato de aprendizaje. En el decreto 1334 del 2018, que es el que nos establece los periodos de modificación de la cuota regulada de aprendices, que ya también lo escuchamos anteriormente. Dentro de la reglamentación interna tenemos acuerdos y circulares internas, donde tratamos algunos temas específicos y están como reglamentados a través de esos acuerdos o de esas circulares. Tenemos el acuerdo 23 que nos habla sobre los horarios de los aprendices, el acuerdo 11 del 2008, registro de contratos, plazo para la contratación de aprendices, el acuerdo 8 del 2008 que nos habla sobre los aprendices en condiciones de discapacidad, el acuerdo 4 del 2012 que nos habla sobre los parámetros generales de reconocimiento de programas. Quiero hacer énfasis en el acuerdo 23, horario de los aprendices, porque es una de las preguntas que hoy en día hacen las empresas, ¿cierto? Que cuál es el horario de los aprendices, teniendo en cuenta pues la nueva normatividad que sacó el Ministerio de Trabajo sobre la reducción de horas que se vienen aplicando a partir del mes de julio del 2023. Entonces, para nosotros el horario de los aprendices está establecido máximo 48, dice 8 horas diarias, 48 a la semana, máximo, pero se acogen también de acuerdo a lo establecido en las normas que estén vigentes laboralmente y que tienen en sus empresas. Quiero también aquí enfatizar un poco en el acuerdo 8, aprendices con condiciones de discapacidad. Cabe resaltar también que el SENA forma aprendices con discapacidad y estos aprendices con discapacidad tienen, al contratar beneficios, tienen unos beneficios tributarios y adicional que estos aprendices, un aprendiz con discapacidad que tenga una discapacidad superior al 25% les puede contar hasta por 2 aprendices. Ejemplo, una empresa que tenga 4 cuotas reguladas, un aprendiz de estos le puede contar por 2 cuotas, un aprendiz con discapacidad superior al 25%. Tenemos circulares internas que nos habla sobre la directriz 20, que nos habla sobre el doble contrato de aprendizaje o la cadena de formación. Esto también tiene que ver mucho con los aprendices que en algún momento tuvieron contrato de aprendizaje, ¿cierto? Y desean continuar una formación con una institución de formación como las universidades. Entonces, ellos pueden recurrir a un segundo contrato o a la cadena de formación siempre y cuando cumplan unos requisitos,
¿Qué dice la directriz 26? La directriz 26 dice que un aprendiz o un estudiante que haya realizado un primer contrato de aprendizaje puede optar por un segundo, siempre y cuando cumpla las dos condiciones que manda la directriz, que es que sea de un nivel inferior a un nivel superior y que vaya en la misma línea de formación. Ejemplo, un técnico en contabilidad a un tecnólogo de contabilidad o de un tecnólogo de contabilidad a una carrera profesional en contaduría. Entonces pueden tener un segundo contrato de aprendizaje. Siempre se debe avalar o revisar primero que las formaciones vayan en la misma línea de formación y que sea de un nivel inferior a un nivel superior. La circular 132 del 2009 es la forma de buscar aprendices a través del aplicativo del sistema de gestión virtual de aprendices. Esta circular surge en razón a que muchas empresas decían que no sabían por dónde recurrir o conseguir los aprendices y esta circular los orienta a cómo buscar esos aprendices a través del aplicativo Sistema de Gestión Virtual de Aprendices. Tenemos la circular 168, que la acabamos de ver, que son sobre las fórmulas para la monetización, que fue una herramienta que se sacó con el fin de que las empresas pudieran liquidar su monetización, fuera total o parcial. Tenemos la circular 132 de 2017, que pues orienta sobre el manejo de los contratos de aprendices en caso de embarazo. Entonces, cualquier duda, cualquier inquietud, pueden recurrir a esta circular que allí orienta para el manejo de estas personas que quedan en estado de embarazo, de estas jóvenes que quedan en estado de embarazo, en los periodos, en las formaciones o en la formación no tanto, sino en las prácticas, tanto de contrato de aprendizaje, SENAS o instituciones de formación para el trabajo o universitarios que quedan en estado de embarazo. Allí les dan esta circular, le da una orientación cómo se maneja para la continuidad de cumplimiento de la cuota. Tenemos la circular 25 del 31 de enero del 2024, donde se habla sobre el apoyo de sostenimiento para la vigencia 2024. Esa es la circular que les mencionaba, que pues generalmente esperamos a que el DANE certifique a finales de cada mes de enero de cada vigencia, porque son ellos los que nos indican cuál es el índice de desempleo, el cual queda vigente para el pago del apoyo de sostenimiento correspondiente. Tenemos las modalidades para el cumplimiento de la cuota de regulación, ¿cierto? Muchas empresas dicen, es que en el SENA no hay aprendices, no conseguimos aprendices, hay otras opciones que la norma o la ley les da para el cumplimiento de esa cuota. Entonces tenemos los aprendices SENA, tenemos los, los estudiantes, perdón, de formación para el trabajo, estudiantes universitarios, estudiantes de formación para el trabajo con certificación de calidad y los alumnos de educación media. Entonces, aprendices SENA, ¿cierto? Los pueden patrocinar desde la etapa lectiva hasta la etapa productiva. La duración máxima de contrato de aprendizaje es hasta por 2 años, de acuerdo a la carta de fechas enviada por cada centro de formación. Se debe solicitar a través de un correo corporativo o esperar la confirmación de fechas a través de este mismo correo, a través de la carta de fechas fechas de prácticas, donde se especifica todas las fechas y tiempos de formación para ese contrato. ¿Cuáles obligaciones tienen para con estos aprendices? Tenerlos afiliados a EPS y pagarles el 50% del salario mínimo legal vigente mensual
en etapa lectiva, y en etapa práctica o productiva, tenerlos afiliados a EPS, a ARL, y pagarles el apoyo, el 75% del salario mínimo legal vigente mensual como apoyo de sostenimiento para esta vigencia. La totalidad de la cuota la pueden tener con esta modalidad, solo aprendices SENA. Estudiantes de formación para el trabajo con certificación de calidad, tenemos las empresas, pueden patrocinar etapa lectiva productiva con una duración también máxima de 2 años, de acuerdo a la carta de fechas enviadas por la institución. Deben ser certificaciones de instituciones certificadas con calidad, teniendo en cuenta el acuerdo 004 del 2012. Que las instituciones también hagan la presentación de los estudiantes a través de la carta, ¿cierto? Presentando al estudiante con los periodos formativos. Generalmente recomendamos que las empresas generen la solicitud a través de un correo a la institución, y la institución a su vez de respuesta a través del correo institucional presentando a sus estudiantes. ¿Por qué? Porque tenemos casos, hace muy poco estuve en una empresa donde una institución está avalada por el SENA, estaba el programa avalado por el SENA, y este chico se presentó con una carta física a la empresa, y era una carta falsa porque la información que llevaba allí no tenía relación con la formación que este joven estaba haciendo y los tiempos de formación que estaba presentando. Entonces, hay que tener mucho cuidado que toda solicitud de aprendiz que se haga a una institución se haga a través de un correo institucional, y a su vez la institución le responda por ese mismo medio para no tener inconvenientes en la contratación de los aprendices. De revisar el registro de la institución y del programa de formación en el SGBA. Ustedes pueden entrar con su usuario, contraseña y todo, y verificar en el aplicativo Caprendizaje o Sistema de Gestión Virtual de Aprendices si esta institución está avalada y el programa está avalado. El programa está avalado para que estos jóvenes puedan hacer parte del contrato de aprendizaje. Las obligaciones: pagarle EPS y 50% del salario mínimo legal vigente en la etapa lectiva, y en la etapa práctica productiva pagarle el 75% del salario mínimo legal vigente mensual, tenerlo afiliado a EPS y a ARL. La totalidad de la cuota la pueden optar por esta modalidad también. Estudiantes de los programas de educación superior técnico-tecnólogos. Entonces, etapa a patrocinar. Práctica máxima puede ser de 1 año, de acuerdo al pensum académico, que sea una institución reconocida por el SNIES, Sistema Nacional de Información de la Educación Superior. El pénsul académico deberá contener como materia obligatoria la práctica empresarial, ¿cierto? Verificarse en el aplicativo del sistema de gestión virtual de aprendices el programa y la duración de este programa académico. La carta también de la institución educativa presentando al estudiante en el semestre de práctica empresarial al cual corresponda, y también que se presenten a través de un correo institucional. Se reciba siempre la información por parte de la institución académica. Obligaciones para con este tipo de estudiantes o practicantes es pagarles el 75% del salario mínimo legal vigente mensual, tenerlos afiliados a EPS y a ARL. La totalidad de la cuota también la pueden cumplir con esta modalidad. Alumnos de educación médica, que son estudiantes de colegios, ¿cierto? Entonces, que el colegio contemple en el PEI la práctica empresarial, la cual tiene una duración máxima de 2 años.
que presenten la carta de la institución educativa presentando al estudiante en grado décimo. Las obligaciones, igual, pagarle CPS, ARL, pero el pago del apoyo de sostenimiento puede ser promedio, ¿cierto? Dependiendo de cómo se contrate este tipo de estudiantes. A veces, como son en alternancia, entonces generalmente se les paga el 62.5%, que es la suma de el 50% más el 75% y dividido esto en 2 nos da el 62.5%. La totalidad de la cuota también la pueden cumplir con esta modalidad. Y los estudiantes universitarios que únicamente se contratan en etapa práctica, ¿sí? Las instituciones deben estar reconocidas por el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior. En el pénsul académico se debe contemplar como materia obligatoria la práctica empresarial, ¿cierto? Verificar que este programa esté en el aplicativo, ¿cierto? Y la duración de práctica que deben tener estos aprendices o estos estudiantes. También se deben presentar la carta de la institución educativa, donde se presenta al estudiante en el semestre de práctica y teniendo en cuenta la parametrización del aplicativo del sistema de gestión virtual de aprendices. Cómo esté parametrizado el, el, el programa, si está parametrizado el programa y si está parametrizado la institución. Las obligaciones para con estos estudiantes o aprendices es pagarles la EPS, ARL y el 100% del salario mínimo legal vigente mensual en su etapa práctica. Las empresas no podrán superar el 25% de la cuota regulada por cada 4 aprendices como cuota regulada pueden tener solamente un estudiante o practicante universitario. ¿Qué beneficios tienen por contratar aprendices adicionales a su cuota regulada? Al contratar aprendices voluntarios por encima de la cuota regulada pueden deducir de hasta el 130% de su renta gravable, ¿cierto? Beneficios por contratación de población con discapacidad y realizar acuerdos de voluntades, ceder etapa práctica de la etapa práctica del aprendiz. Entonces, debemos tener en cuenta que las empresas que contratan aprendices adicionales a su cuota regulada pueden deducir de renta hasta el 130% de esos gastos que incurran por esos aprendices aprendices, porque la ley no habla solamente sino de SENA, por contratar aprendices adicionales y deben ser SENA. Entonces, no aplica para beneficios para las empresas que contratan adicionales universitarios. Las suspensiones de terminación y terminación de los contratos se dan de acuerdo a las causales de suspensión que están establecidas en el Acuerdo 15 del 2003, ¿cierto? Las causales se pueden realizar por licencia de maternidad, por incapacidades debidamente certificadas por la EPS, por caso fortuito fuerza mayor de conformidad con las definiciones contempladas en el Código Civil, por vacaciones por parte del empleador cuando el aprendiz esté en etapa productiva. El contrato está vigente para la empresa con esa suspensión. Es obligación cancelar la EPS. El apoyo de sostenimiento es voluntario. Y las empresas no deben reemplazar al aprendiz ni monetizar por este aprendiz. Entonces, estas son las causales de suspensión. Esto se aplican tanto para nuestros aprendices SENA como para las instituciones universitarias cuando se presenten este tipo de casos. Y las causales de terminación
serán las pactadas o consensuadas por las partes en el documento contentivo del mismo. Se pueden presentar las siguientes: por mutuo acuerdo entre las partes, vencimiento del término de elaboración del presente contrato, cancelación de la matrícula por parte del SENA de acuerdo con el reglamento previsto por los aprendices, incumplimiento de las obligaciones previstas para cada una de las partes. Hay que tener y dejar claro que el mutuo acuerdo entre las partes hay que dejarlo como por escrito, ¿cierto? No siempre debemos autorizar el mutuo acuerdo entre las partes porque muchas veces los estudiantes por temas particulares dicen, no, yo no quiero continuar en esta empresa porque me cambiaron las condiciones o porque no se dio cierto, no se cumplió cierto compromiso desde un comienzo. Entonces, no todos los acuerdos entre las partes dan para tener un segundo contrato. Entonces, muchas veces, si ya tuvo el contrato, terminan el contrato por mutuo acuerdo entre las partes, pero si no es una justificación para validar como segundo contrato, no podrían tener un segundo contrato estos aprendices o estudiantes. Para la terminación de un contrato se debe, en el caso de nosotros, SENA, generalmente se debe realizar el debido proceso académico y creería que en cualquier instituciones deben adelantar el debido proceso para la terminación de un contrato. Entonces, y muy seguramente para poder optar por un segundo contrato, en caso de que, por decir algo, una empresa no pague oportunamente los apoyos de sostenimiento, perdón, o que no cumpla con el pago de los aportes para fiscales, seguridad social y demás, entonces eso daría para la terminación de un contrato. Entonces, debe quedar justificada la terminación. Y en el caso de un aprendiz, pues una falta grave, ¿sí? Robo, hurto, bueno, en fin, que definitivamente desertó 3 días y no apareció, esto puede dar para terminación de un contrato, pero siempre y cuando se realice el debido proceso académico. En el caso de nuestros aprendices SENA, nosotros les solicitamos antes de terminar cualquier contrato, eh, se pongan en contacto con los instructores de seguimiento para realizar y empezar el debido proceso. Eh, Esto como para tener en cuenta. Nosotros, como le había mencionado, hay empresas que contratan aprendices voluntarios, ¿sí? Y los beneficios son para las empresas reguladas. Entonces, los empleadores no exceptuados de contratar aprendices conforme al artículo 32 de la Ley 789 del 2002 podrán aumentar su número de contratos de aprendices voluntarios con aprendices SENA, teniendo en cuenta lo siguiente. La empresa informará a la regional SENA donde funcione su domicilio principal. La empresa no reducirá su nómina durante la vigencia de los contratos de aprendizaje. Las obligaciones de la empresa y derechos de los aprendices a que se refiere este artículo son los mismos de los aprendices contratados en cumplimiento de la cuota de aprendizaje. Y recibirá un beneficio tributario por cada aprendiz contratado que sea su cuota regulada. Como le mencionaba, tiene un beneficio por contratar aprendices de deducción de renta de hasta el 130%, ¿cierto? También cabe resaltar que las empresas siempre deben de informarle al SENA si son aprendices voluntarios, debe quedar estipulado que
son adicionales a su cuota regulada con el fin de poder certificar ese beneficio. Porque este aprendiz que inicia como voluntario debe terminar como voluntario adicional a la cuota. Este no le va a contar en un momento determinado que le termine un aprendiz, yo pueda reemplazarlo por este aprendiz adicional que tengo como cuota voluntaria. No, tiene que conseguir el nuevo aprendiz para reemplazar al aprendiz que se va. Los que entran como voluntarios terminan como voluntarios. Tenemos el beneficio, está establecido por el Estatuto Tributario, por la Ley 115 del 94, en su artículo 108, prevé que las empresas que contraten aprendices adicionales a los que legalmente están obligados podrán deducir hasta el 130% de su renta gravable de los gastos por salarios y prestaciones sociales. Tenemos ahí un ejemplo de un aprendiz, ¿sí? Adicional por 6 meses. La empresa pagaría un total de 1.144.286 al mes, ¿cierto? En los 6 meses eso representaría 6.865.716 pesos, pero el artículo 115 de la ley 780, la ley 115 en su artículo 189 dice que puede reducir pues hasta el 130, en ese caso reduciría 8.925.431 pesos, ¿sí? Entonces ahí se ve la diferencia entre 6 millones a 8 millones, que sería el valor con el 30% adicional para deducción de renta. Eso sería como la presentación. No sé si tengan alguna pregunta. Doctor Salguero, muchas gracias por esa información tan importante. Sí, acá en el chat nos dejaron varias preguntas durante la charla y también de pronto quien quiera abrir su micrófono para hacer las consultas, le podemos también responder las inquietudes para que nos apoye el doctor Salguero. Por acá nos pregunta Angie Valencia, la empresa de nosotros eligió la opción 1 para presentar la planta. Sin embargo, durante el mes de enero no nos dejó presentar las matrices, la página del SENA, y cuando llamamos al asesor no tenía contrato, por lo tanto no podía apoyarnos. En ese caso, ¿qué se puede hacer? Sí, tenía la opción 1, presentación en el mes de enero, entiendo, y no pudo presentar dentro de los 10 días hábiles que establece la ley, ¿sí? Entonces, si no la puedo presentar, pues ya no la puede presentar porque ya la presentaría y quedaría extemporánea, ¿sí? Generalmente debemos buscar los diferentes canales, ¿cierto?, de erradicación. Recomendamos que sea a través del aplicativo Sistema de Gestión Virtual de Aprendices. Uno, si no se puede a través de esto, lo pueden hacer presencial en el domicilio principal de cada regional y llevar la información y radicarla allí. O la pueden hacer a través de la página del www.sena.edu.co por el canal virtual, ¿cierto? De erradicación, así se llama, canal virtual de erradicación, SENA, y allí pueden radicar las matrices, si no lo pudieron hacer a través del aplicativo del Sistema de Gestión Virtual de Aprendices. Pero hay diferentes canales para que puedan optar en un momento determinado para la erradicación de estas matrices y dentro de los tiempos. Si no se radican dentro de los 10 días hábiles, ya no, a partir del último día a las 11:59 queda bloqueado y ya no deja radicar más a través del SGBA. Muchas gracias. Bueno, la segunda pregunta de Angie es, ¿cuánto tiempo tienen las empresas para volver a contratar un aprendiz una vez los aprendices anteriores han terminado su contrato? El acuerdo, yo les mostraba dentro de la normatividad está el acuerdo 11. El acuerdo 11 les da a las empresas que han optado por contratar aprendices, ¿cierto? Les da 20 días hábiles.
a partir del día siguiente hábil, tiene 20 días para contratar el nuevo aprendiz. Muchas gracias. Bueno, por acá Lady Stephanie también nos deja otra consulta. Tengo una pregunta. La etapa lectiva para estudiantes de formación para el trabajo con certificación de calidad es de 2 años, pero todas las empresas tienen esta opción, ya que se han tenido situaciones en donde la empresa a contratar manifiesta que solo se puede para aprendices SENA. ¿Qué condición debe tener la empresa para contratar desde etapa lectiva con instituciones de formación para el trabajo con certificación de calidad? Los programas deben estar avalados por el SENA, como les contaba. Deben entrar al aplicativo, verificar si el programa y el tiempo son los establecidos por la entidad. Nosotros parametrizamos estos programas en el aplicativo Sistema de Gestión Virtual de Aprendices, o aprendizaje. Allí está tanto la institución como los tiempos establecidos para el contrato de aprendizaje. Hay algunas instituciones que es máximo 1 año de práctica, ¿cierto? Hay algunos que los pueden contratar desde la etapa lectiva, si es formación para el trabajo, los pueden contratar, como lo vimos, dentro de las alternativas que tienen las empresas para la contratación con instituciones de formación para el trabajo o SENA, de acuerdo a las cartas de fecha. También se verifica cuáles los periodos, si se puede contratar desde etapa lectiva hasta la etapa práctica, ¿cierto? Lectiva, fecha de inicio, fecha de terminación de etapa lectiva, fecha de inicio, fecha de terminación de la etapa práctica. Pero están parametrizados los programas y los periodos en el aplicativo del Sistema de Gestión Virtual de Aprendices. Por eso se recomienda, una vez tienen información del estudiante o aprendiz, preferiblemente que sean presentados a través de los correos institucionales, verificar en el aplicativo qué tiene parametrizado cada institución. Muchas gracias. Qué pena, María Fernanda estaba levantando la mano. No sé si de pronto todavía Hola, quiere hacer María su consulta. Alejandra. Ah, María Alejandra, qué pena. ¿Cómo estás? Cuéntanos. Bien, muy bien. Buenos días. ¿Cómo están? Gracias por el espacio. Es que tengo una consulta. Lo que pasa es que en estos momentos mi organización está patrocinando a una estudiante que está en etapa electiva. Pero entonces, mi pregunta es si, como la estoy patrocinando desde ya, esa cuota me cubre, bueno, los primeros 6 meses, y si me cubre los siguientes, o como 6 meses, o el próximo año. No le entendí. Bueno, como les contaba, todos los programas están parametrizados en el aplicativo, tanto las instituciones de formación para el trabajo, instituciones universitarias y nuestros aprendices SENA, por consiguiente, todo está allí en el aplicativo del Sistema de Gestión Virtual de Aprendices. Sí, la institución es una institución de formación para el trabajo, hay algunos programas que los permiten contratar, por eso deben estar establecidas en las cartas las fechas de inicio y terminación de la etapa lectiva y fecha de inicio y terminación de la etapa práctica, en las cartas de presentación que les envían con las que presentan a los estudiantes o practicantes de las instituciones. Entonces, siempre debemos tener en cuenta que debe coincidir la carta de presentación con lo que está parametrizado en el aplicativo del Sistema de Gestión Virtual de Aprendices. Claro que se pueden contratar desde la etapa lectiva siempre y cuando sean estudiantes de formación para el trabajo y así lo estén establecidos. Efectivamente, nosotros el contrato coincide desde la fecha de inicio de la etapa lectiva hasta el fin de la etapa productiva. La pregunta puntual es si, por ejemplo, son como 2 años, es una tecnología y son 2 años de formación de las dos etapas. Entonces, la pregunta puntual es si yo por esos 2 años yo puedo pues, no preocupar porque como ya la tengo vinculada a ella por un contrato que es por 2 años, ya estoy dándole cumplimiento a esa cuota. Es decir, Sí, ok, sí, claro. perfecto. Si es una tecnología, lo que nunca puede pasar un contrato es que sea superior a 2 años, máximo hasta 2 años. Usted la puede contratar desde el mes 1, ¿cierto?
hasta el mes 24, pero siempre y cuando esté parametrizado así en el aplicativo y se lo deje registrar, ¿no? Sí, perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, María Alejandra. Bueno, acá tenemos otras consultas. Lady Joana Montes pregunta, si tengo solo 2 aprendices como cuota, ¿puedo tener un universitario al menos? No, la ley no lo permite. La ley permite tener un universitario para cumplimiento de la cuota a partir de 4 cuotas reguladas. Ejemplo, la empresa tiene cuota regulada de 4, la norma dice que puede tener hasta el 25% de su cuota regulada. Si yo tengo 2, el 25% es 1, no me va a permitir, no, la ley no permite tener, sino a partir de 4 cuotas reguladas, un practicante universitario o O sea, pasante cuando universitario. tengan 4 cuota regulada, pueden vincular un practicante Un universitario. practicante, sí, por 8, 2, por 12, 3 y así sucesivamente. Lo que sí podrían hacer es vincular de programas técnicos y tecnológicos de la universidad. Lo que no pueden son programas profesionales. Profesionales, exactamente. Ah, ok. Técnicos y tecnólogos, sí, sí O lo sea pueden que en hacer. ese caso, si la cuota es de un aprendiz, pueden tener de un programa de tecnología o un Siempre y programa cuando esté técnico. avalado por el SENA y esté parametrizado por el SENA ese programa. Sí, de hecho, y creo que es una de las preguntas como más comunes que nos hacen. Todos los programas de pregrado de la Universidad Tecnológica de Pereira están registrados en el SGBA. La mayoría están por 6 meses, máximo para contrato de aprendizaje. Entonces, en el caso de que tengan cuotas reguladas de uno, incluso una persona que preguntó, que es la siguiente pregunta, una cuota regulada de 3 aprendices, pueden vincular técnicos o tecnólogos para ese cubrimiento de esa cuota regulada. Ya cuando tengan 4 aprendices de esa cuota regulada, van a poder vincular a un estudiante de un programa profesional, ya sea Profesionales. administración o ingenierías o licenciaturas, ¿cierto? Sí, Bueno, sí. entonces yo creo que con eso se responde también la pregunta de Victoria Eugenia. Juliana Molina dice, para confirmar, por favor, un tema, no se puede suplir la cuota con un practicante universitario si no tenemos aprendices SENA. Ah, bueno, acá también se respondería esa pregunta con lo que Igual. acabamos de hablar. Laura León dice, buenos días, en el caso de los estudiantes universitarios, los horarios funcionan de la misma manera. Eso teniendo en cuenta que las empresas pueden ubicarse en ciudades diferentes en las que estudian y en algunos casos ellos no dejan de asistir a la universidad mientras están cumpliendo con su contrato de aprendizaje. Bueno, yo creo que en esta parte nosotros podemos dar respuesta. Los horarios sí son iguales, por lo general con los contratos de aprendizaje, el horario es tiempo completo. Y digamos que lo que se les informa a los estudiantes en su preparación antes de la práctica es que ellos en lo posible no deben matricular asignaturas que se crucen con su horario laboral, que las deben tratar de matricular en cursos dirigidos o modalidad virtual. O ya les tocaría de pronto dejarlas para el siguiente semestre. Entonces, en ese caso, no es necesario, porque sabemos que algunos estudiantes le dicen a la empresa, no es que yo tengo todavía asignaturas y me tienen que dar permiso. No, digamos que el escenario no está obligado a darle el permiso al estudiante si lo quiere hacer y llega a un acuerdo con el estudiante, porque incluso hay ocasiones en que nos dicen, la empresa me dio permiso, pero yo debo pagar ese tiempo pues como en un horario diferente y está bien. Ya digamos que lo que importa es que ellos cumplan como con el horario, ¿cierto? Que no supere las 8 horas diarias ni las 48 horas semanales y si le están ofreciendo esa posibilidad de asistir a las clases y pagar ese tiempo en un horario extra, pues no hay problema. Entonces, ustedes le pueden, digamos, hacer esa exigencia o tener esa salvedad a los estudiantes de que no, el escenario no está obligado a darle permiso al estudiante para asistir a las clases. Entonces, ellos lo saben, ellos lo conocen, lo que pasa es que a veces ellos de pronto aprovechan ahí como que saben que están en la universidad y que tienen clases y les pueden dar el permiso. Entonces, si desean, le pueden negar ese permiso. Lina María Villa dice, ¿una empresa puede contratar menores de edad como aprendices? Sí.
La ley permite que desde 15 años en adelante puedan realizar sus prácticas. Incluso hay una norma nueva que dice que se debe solicitar el permiso al Ministerio de Trabajo, ¿cierto? Pero como la norma legal establece que por ser una formación, un estudiante en formación, un practicante no necesita eh, tener permiso, si así está establecido. Muchas gracias. Bueno, por acá Miguel Ángel pregunta que si les podemos brindar un correo electrónico para más información desde el SENA, porque imagino que Claro que también sí. surgen muchas inquietudes dentro del proceso. Entonces, doctor, para que nos comparta de pronto un correo donde ellos puedan hacer sus consultas o dirigir sus consultas Sí, claro que relacionadas sí, con el con el contrato de mayor aprendizaje. gusto. Voy a buscar el chat acá, ¿dónde está? Acá. Bueno, Angie Voy a... Valencia pregunta, según entiendo, a los estudiantes universitarios en educación profesional o tecnólogo se les debe pagar la salud. Perdón que no le... Dice, según entiendo, a los estudiantes universitarios en educación profesional o tecnólogo se les debe de pagar salud. Claro que sí, porque dentro de las obligaciones de contrato de aprendizaje para los practicantes universitarios es pagarles EPS y ARL, sí, para el cumplimiento de la cuota de aprendizaje, ¿no? Porque a Exacto. veces si son pasantías, usted sabe que por pasantías lo mínimo que deben pagarle es la ARL. ARL. Uh-huh. Sí, la universidad, de hecho, tiene como otra modalidad de vinculación, que es el convenio de vinculación formativa para las empresas que no están obligadas a cubrir cuota cena o que si ya cubrieron su cuota cena desean vincular a un practicante de la universidad, pueden hacerlo a través de esta modalidad y solamente estarían obligados a pagarle la ARL al estudiante. Bueno, Victoria Eugenia dice, como son 4 aprendices de cuota regulada, para poder contratar un universitario se puede contemplar la figura de aprendiz voluntario. No. El artículo 189, el que mencionábamos de aprendices voluntarios, la ley solamente establece para SENA, únicamente SENA. Los beneficios son para aprendices SENA adicionales a la cuota regulada. Ok. Silvana Verón, con los aprendices que tienen formaciones en el área, ¿tienen horarios nocturnos? ¿Es posible que ellos hagan esos turnos? Bueno, en el caso de nosotros, aprendices SENA, hablo siempre de concertar. Acuérdense que el contrato de aprendizaje es un contrato concertado entre la empresa y el aprendiz o estudiante, ¿sí? Si son menores de 18 años, pues muy difícil pueden realizar actividades después de las 6 de la tarde por tema de protección al menor y todas las normas que acarrean la protección al menor. Uno. Dos, si son pasantes, practicantes o estudiantes o aprendices de SENA, deben concertar estos horarios, ¿sí? Para el cumplimiento de la cuota. Pero generalmente eh, el horario sería diurno, ¿cierto? Hay algunas actividades de cocina, mesa y bar, temas de hotelerías, temas de que tienen que ver con horarios eh, especiales. Eso también lo concertan, cuáles serían esos horarios. Pero generalmente es concertado los horarios. Bueno, para la universidad, digamos que no hay una restricción como tal en el reglamento de prácticas. De hecho, hemos tenido conocimiento de empresas que manejan en 2 o 3 turnos y con los estudiantes acuerdan digamos, esos horarios eh, en atención, pues, como a esas necesidades que tienen desde el escenario. No hay en este momento no hay como ninguna restricción. Ya depende más del estudiante que sí tenga, pues, como la disponibilidad para hacer ese tipo de turnos.
Bueno, Lady Ramírez pregunta, ¿cuántos convenios de vinculación formativa podría contratar una empresa? Esta creo que va dirigida pues a nosotros por el tema de la otra vinculación que tiene la universidad y no hay un límite. Ustedes pueden vincular la cantidad de estudiantes que deseen a través de este tipo de vinculación porque no está regulado por una ley como lo está el contrato de aprendizaje, como lo mencionaba el doctor Salguero, entonces no hay ninguna restricción en este caso. María Alejandra Mota dice, buenos días, somos una empresa de 26 colaboradores. ¿Qué requisitos debo tener como empresa para contratar un aprendiz universitario que cumpla mi cuota SENA? Si la empresa está regulada, porque tengo entendido que tiene 26 trabajadores, la empresa si ya está regulada, si ya la empresa presentó la documentación correspondiente en el domicilio principal, en este caso en Pereira, se dirige a la regional correspondiente y presenta la información, ¿cierto? Si no está regulada, ¿no? Si ya está regulada, pues simplemente puede optar por el contrato de aprendizaje porque pues ya tiene una resolución de por medio donde está obligada a tener ese aprendiz. Entonces acercarse a los diferentes centros de formación o hacerlo a través del aplicativo Sistema de Gestión Virtual de Aprendices y allí eh, buscar el aprendiz que requiera. Listo. Bueno, ya menciona lo de contratar un aprendiz universitario, entonces con la universidad también, si de pronto ya tienen un vínculo con la universidad, si ya tienen acceso al sistema de información de nosotros, pueden publicar la oferta en el portal o solicitarnos a nosotros, pues como el usuario y la contraseña para poder acceder al aplicativo y poder registrar allí la oferta. Bueno, esas son Sí, en el las... caso de nosotros está el aplicativo Sistema de Gestión Virtual de Aprendices, las empresas tienen su usuario, su contraseña y pueden optar allí buscando los aprendices que requieran en la regional correspondiente o en la ciudad correspondiente. Muchas gracias. Bueno, doctor Salguero, ya esas son todas las inquietudes que nos dejaron en el chat. No sé si de pronto alguno de los participantes desea aprovechar este espacio para hacerle alguna consulta al doctor Salguero o a nosotros desde la universidad. Bueno, yo creo que no. Yo creo que todo quedó muy claro. Parece. Hola, Ah, buenos sí, el días. correo. No llegó el correo, doctor. Es que Buenos días. iba a enviarlo por el chat, pero no me deja. Ah, regálemelo, yo lo escribo acá. Diana Milena Valencia levantó la mano. Diana, adelante. Muy buenos días. Y tengo una preguntita. Para una empresa que tiene 35 trabajadores, ¿cuántos aprendices debe tener? ¿Uno o dos? ¿Una empresa que qué, perdón? Que tiene en el momento 35 trabajadores. Y está regulada la empresa, ya tiene resolución, ya presentaron la información. No, no, apenas, pues, o sea, yo soy la del área de seguridad en el trabajo y les estoy asesorando en ese caso. Entonces, pues, no sé De, en realidad sí, cuántos tendrían que tener. sí, deberían de tener dos. Por el número de trabajadores deben de tener dos aprendices. Pero, ¿qué les manda la resolución? Acuérdense que deben presentar la información para actualizar para hacer la actualización y modificación de esa cuota a través de los periodos que les indiqué ahora, que manda el decreto 1334, y presentarla en las fechas establecidas. Si no la han presentado, los invito a que vayan a la regional correspondiente y le den la información pues acertada porque pues si está regulada ya la empresa, la resolución dice que están obligados a tener dos aprendices por el número de trabajadores, de acuerdo a ese número serían dos, pero si la resolución todavía no está actualizada, pues no los obligaría a tener los dos, sino deberían de presentar la información en los periodos ya indicados, de acuerdo a la opción que haya optado o tenga la empresa escogida
para la presentación de modificación de la cuota regulada. Muchas gracias. Por acá nos dejaron otra consulta. Bueno, Lady, ya te comparto el correo de nosotros para que te pongas en contacto con la oficina de prácticas. Andrea Paola Ruiz dice, porque ahora aparecen en el aplicativo SGBA aprendices de otras ciudades, si se le da la opción de Risaralda, después de pandemia está así. Claro, el aplicativo Sistema de Gestión Virtual de Aprendices, cuando ingresa, tiene que escoger la regional y la ciudad para verificar si hay en esa, pero de resto, si no le da la opción, le va a mostrar todos los estudiantes o aprendices que están a nivel nacional. Por acá les estoy dejando los datos de la oficina de prácticas. Acá ya el doctor Salguero nos compartió el correo. Sí, ya. Por acá había otra consulta. Anderson Posada dice, buenos días, somos una empresa contratista con 12 personas fijas. El resto del personal se contrata por obra o labor dependiendo del proyecto. En años anteriores nos excluyeron de practicantes SENA. ¿Cómo podemos verificar si debemos tener aprendiz? Si no tienen el número, o sea, si o sea, si tienen trabajadores tercerizados, que llamamos nosotros, no estarían obligados. Generalmente se tienen en cuenta los que están en planta o fijos, ¿cierto? Dentro de la empresa. Si son 12, pues no estaría obligado a tener aprendices. Lo otro, no sé, me tocaría entrar y mirar por el NIT si están regulados o en qué condición se encuentra la empresa. Pero me tendrían que regalar el NIT. Ya les compartí el correo del doctor Salguero al chat. Doctor, una pregunta que nos han hecho de pronto algunas veces los escenarios de práctica. Algunos nos han dicho que en el SENA en ese momento no hay disponibilidad de aprendices en etapa productiva. Creo, si mal no estoy, que es como hasta el 2025 que van a estar disponibles. ¿Hay algún tipo de excepción teniendo en cuenta como esta novedad para que ellos puedan vincular practicantes universitarios y cumplir esa cuota regulada, aún sin tener, por ejemplo, lo de los 4 aprendices ya de la cuota? No, es que la ley es muy clara, en eso sí, e incluso la ley dice que las empresas deberían contratar los aprendices desde la etapa lectiva y garantizarle la etapa práctica como tal. ¿Sí me entiende? O sea, Sí. la misma ley le está diciendo contrátenlos desde la etapa lectiva y les garantiza su etapa práctica, Continuidad. la Ujú. continuidad, o sea, la deja tácitamente por ley que deben ser contratados, sino que muchas veces las empresas no los contratan desde la etapa lectiva y ya les garantizaría su etapa práctica y les llegaría a la empresa. Y lo otro es que les da otras alternativas, como ustedes ya conocen, para cumplimiento de esa cuota. Muy seguramente nosotros, las empresas hoy en día los contratan desde la etapa lectiva y por eso es que ni siquiera los consiguen ya en etapa práctica, ¿sí? Sí. Entonces, recomendación es que los contraten desde la etapa lectiva. Bueno, muchas gracias, doctor. Bueno, yo creo que ya podemos dar por finalizada la reunión. Ya no tenemos más inquietudes. Muchas gracias a todos por su asistencia. Les vamos a compartir, al finalizar la reunión, les vamos a compartir la grabación de la charla de hoy. No sé de pronto, doctor, si usted nos pueda compartir la presentación al correo de nosotros de prácticas y que también se las podamos suministrar a las empresas, que me parece muy completa y muy importante como para que ellos puedan estar consultando también esta información.
Claro que sí, yo se la hago llegar Ah, en el bueno, transcurso del día. perfecto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Que tengan un feliz día. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes por la invitación y siempre desde el SENA atentos a eh, darles respuesta a cualquier inquietud que tengan. Muchas gracias.